Esferas de piedra de Costa Rica. Esfera de piedra en el Museo Nacional de Costa Rica, parte fundamental de la arqueología nacional. Esfera precolombina de piedra ubicada en la Embajada de Costa Rica en Washington, E.U. como símbolo de identidad nacional. Los tres sólidos platónicos, tradición, estabilidad y justicia, en la Plaza de la Justicia en San José, Costa Rica. Obra escultórica de Ivo Bonilla. Imagen cósmica. Obra sobre el misticismo aborigen, Museo de Arte Costarricense, San José, Costa Rica, escultura de Jorge Jiménez de Heredia. Esfera precolombina de piedra, ubicada en la Universidad de Costa Rica como símbolo de tradición y sabiduría ancestral. Parque escultórico en Valdesol, cosmogonía ancestral interpretada con figuras precolombinas de Costa Rica, obra de Rafa Víquez. Las esferas de piedra de Costa Rica son un grupo de más de 500 petrosferas ubicadas principalmente en el sur de Costa Rica en la llanura aluvial del delta del Diquís, confluencia del río Sierpe y el río Grande de Terraba, en la península de Osa y en la isla del Caño. Las esferas son conocidas localmente como las bolas de Costa Rica. Como conjunto se consideran únicas en el mundo por su número, tamaño, perfección, formación de esquemas organizados y abstracción ajena a modelos naturales. Las dimensiones de las esferas oscilan en un rango de los 10 centímetros hasta los 2,57 metros de diámetro y su peso llega a superar las 16 toneladas. La mayoría están hechas en piedras duras como grano de orita, gabros y algunas pocas en caliza. Los arqueólogos, a través de la estratigrafía de su emplazamiento y de otros objetos encontrados en su cercanía, estiman que las piedras fueron ubicadas por los indígenas de la zona entre el siglo IV a.C. /vertical 300 a.C. y el 300 d.C., pero el trabajo escultórico aún no ha podido ser datado científicamente. También se han encontrado junto a objetos del tipo cerámica polícroma de Buenos Aires, 1000 a 1500 a.C., y se ha establecido que la zona estuvo habitada al menos desde el 6000 a.C. Han sido descubiertos 34 sitios arqueológicos, desde el delta del Diquís en el sur, la isla del Caño a 17 kilómetros de la costa, llanuras atlánticas hasta en Papagayo, Golfo de Nicoya, a 300 kilómetros al norte del delta del río Diquís. Hoy cientos de estas esferas pequeñas se encuentran en colecciones privadas y museos dispersos por el mundo. La primera incursión española en la zona data de 1516, cuando Hernán Ponce y Bartolomé Hurtado partieron de la península de Azuero en Panamá hasta las costas del delta. Luego en 1522 Gil González Dávila junto a su piloto Andrés Niño, navegó desde el Golfo de Chiriquí hasta el mismo delta del río Diquís. Con un grupo de exploradores, Gil González marchó por tierra hasta la zona conocida hoy con el nombre de Palmar, no sin antes tomar por asalto la villa del cacique Coto ubicada en las cercanías del río que hoy lleva su nombre. Ninguno informó como llamativo nada más que el abundante oro que usaban los salvajes de la zona. En 1547, en los Anales Suramericanos, Francisco Pizarro el conquistador del Perú declaró: «Escuché que los altos señores de este imperio, Perú, se reúnen cada 4 años en el país de las bolas, donde al parecer reciben consejos de grandes sabios. Es poco probable que cada 4 años llegaran indígenas desde el Perú, pero en Costa Rica se han descubierto objetos e influencias artesanales tanto de mayas, de Guatemala, olmecas y aztecas, de México, muy lejos desde el norte, como de chibchas, de Colombia, quechuas e incas, desde Perú, muy lejos en el sur. Por ejemplo, existió una escuela de suquías llamada Guayabo, ubicada en Turrialba de Cartago. Cuando el conquistador español Juan Vázquez de Coronado en el año 1563 estuvo en el Valle del Diquís, informó al rey Felipe con carta fechada el 2 de julio de ese año en detalle todo lo que vio y recolectó, pero no describió nada parecido a esferas de piedra. Ahora conocemos las bolas de piedra por su descubrimiento en 1939, cuando la compañía bananera estadounidense Standard Fruit Company empezó a deforestar tales territorios para cultivar banano. Desde entonces se vieron como un misterio y los estadounidenses dinamitaron algunas de ellas, por la creencia de que en su interior podría haber oro. La primera mención internacional fue un pequeño artículo arqueológico de Doris Stone publicado en 1943 en la revista American Antiquity, atrayendo la atención de Samuel Kirkland Lothrop, del Peabody Museum y la Universidad de Harvard, quien en 1948 estaba en Costa Rica.
Contactó en San José a Doris Stone, quien le aportó información y contactos para investigar en zona más conocida donde estaban apareciendo las esferas de piedra. Finalmente Lothrop publicó sus investigaciones en su libro Archaeology of the Dikis Delta. Costa Rica, 1963. Desde 1970 las autoridades del gobierno protegen las esferas de piedra precolombinas y sus emplazamientos. Se han reensamblado algunas dinamitadas bajo el cuidado del Museo Nacional, quien con el apoyo de la ley está recuperando otras que habían sido trasladadas por particulares a empresas, residencias e instituciones públicas. Los estudiantes y vecinos de Palmar Norte bloquearon las calles para impedir la salida de los camiones que intentaban robarlas. Editar, situación actual. El Museo Nacional, asociado a universidades nacionales e internacionales, ha efectuado múltiples investigaciones arqueológicas. Actualmente en la finca 6 de Palmar Sur, Cantón de Aguirre, se construye el Parque Cambasat Roje, esferas de piedra en dialecto indígena, o Parque de las Bolas de Piedra, propuesto originalmente por el arquitecto Ivo Bonilla en 1979, para ubicar las esferas recuperadas, de las cuales no se conoce su locación original. Este parque es parte de un amplio proyecto arqueológico, bajo la guía del Museo Nacional de Costa Rica y el padrinazgo del reconocido escultor Jorge Jiménez de Heredia. En el año 2010 los investigadores John Opes, de la Universidad de Kansas, Nuria Sanz, del Centro de Patrimonio Mundial de la Humanidad, Elaine Silverman, del Consejo Internacional de Museos, y otras autoridades académicas, visitaron el sitio de las esferas de piedra para evaluar la elegibilidad y protección de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Editar, las bolas de piedra en la cultura costarricense. Las esferas de piedra están íntimamente ligadas a la memoria colectiva de los costarricenses, quienes hacen reproducciones en piedra, bronce, acero, vidrio y concreto armado, para ubicar a la entrada de casas e instituciones e indican que su fin es más que decorativo, es sentido de identidad por su simbolismo geométrico y espiritual. Desde sus inicios, los edificios de la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Caja del Seguro Social, Universidad de Costa Rica, Museo del Niño y la Embajada de Costa Rica en Washington, entre otros, instalaron esferas de piedra como primer símbolo fáctico. Editar, las esferas en el arte y arquitectura de Costa Rica. Al estar la esfera dentro del inconsciente colectivo, muchos artistas la han usado como inspiración en pintura, escultura, literatura, poesía y arquitectura, inclusive está en las ilustraciones de los billetes de 5.000 colones. La Plaza de la Justicia, ubicada en el Circuito Judicial en San José, en el año 2007 fue remodelada por los arquitectos Ivo Bonilla y Hernán Hernández, que en un conjunto escultórico de 200 metros de largo y 47 metros de alto, ubicaron dos esferas de 3,10 metros de alto, alineadas con una pirámide, que ilumina y ventila una sala para 500 personas en el subsuelo, y el paralelepípedo de mármol del edificio de la Corte Suprema de Justicia, colocando en un solo eje los tres sólidos platónicos en el paisaje urbano. En el año 2009, el escultor Jorge Jiménez de Heredia culminó una declarada influencia de las esferas en su obra, con la exposición en el Foro Romano, Italia, de esculturas monumentales basadas en el concepto de las esferas precolombinas, siendo el inicio de una gira internacional denominada Ruta de la Paz. Fue la primera exposición de arte contemporáneo en ese emblemático sitio histórico. El Museo Nacional en el año 2010 construye por la Plaza de la Democracia un nuevo vestíbulo basado en una esfera de cristal de 8 metros de diámetro con una auténtica esfera de piedra en su interior. El 1 de mayo del 2010, el traspaso presidencial de Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, a Laura Chinchilla, primera presidenta de Costa Rica, tuvo a las esferas precolombinas como tema escenográfico. Editar, mitos. Han surgido muchos mitos alrededor de estas esferas, su significado, sus constructores, fines, técnicas constructivas y de transporte, fecha y canteras de las piedras, hechas por descendientes de la Atlántida, geomorfosis natural, pociones secretas para ablandar la piedra, que en el centro tienen una semilla de café, participación de extraterrestres, ejes energéticos complementarios a Nazca y Pascua, delimitación territorial, hitos conmemorativos, representación del eterno femenino, dispositivos navegacionales, símbolo perfecto de la divinidad, fuentes de energía y bienestar, dispositivos de equilibrio tectónico, puertas dimensionales.
Enfoques esotéricos han sido tratados en múltiples libros, como en los escritos por el escritor suizo de bestsellers Eric von Daniken y el escritor español Juan José Benítez. Versión oficial: la idea de que fueron jardines astronómicos con fines de calendarizar ciclos agrícolas o que servían para establecer el rango social dentro de la tribu son las explicaciones, por ahora, más aceptadas por la arqueología. Fuente: wikipedia.org. Monografías del investigador Alberto Cibaja. Notas del arqueólogo Tim Guinness. Investigaciones de Landmarks Foundation y Rojas, Eugenia, 1999. Las manchas del jaguar, huellas indígenas en la historia de Costa Rica. Universidad de Costa Rica. ISB 9 1977 a 67-547-3. Fonseca Zamora, Oscar, 1992. Historia antigua de Costa Rica, surgimiento y caracterización de la primera civilización costarricense. Universidad de Costa